Buenos días, de nuevo. Gracia y paz del Señor Jesucristo. En esta mañana estamos acá, todos nosotros y cada uno casi terminando un año. Muchos de nosotros hemos venido con aflicciones, desafíos, problemas, ya sean familiares, de trabajo, espirituales o tal vez físicos. Y de eso se va a tratar la palabra de Dios en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es leerla. Luego vamos a hacer todo lo posible por explicarla y finalmente vamos a tratar de aplicarla a nuestras vidas. Pero eso no lo podemos hacer sin la asistencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Isaías. Y quiero que leamos juntos en el capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer Isaías 8, 22 hasta el 9, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos a una voz. ¿Lo tienen? Amén. Entonces leemos a la 1, a las 2 y a las 3. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin la gloria, el mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicase la gente y aumentase la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados a pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Bien, hermanos, ahí tenemos entonces un pasaje del libro de Isaías. Vamos a hablar, si Dios quiere, bajo el tema el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso lo podemos extraer del versículo número 2 del capítulo 9. El pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Y lo que vamos a hacer es ver a Jesucristo como el Salvador desde el Antiguo Testamento. Así que le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta ahí. Se dice que el Nuevo Testamento está empaquetado dentro del Antiguo. En otras palabras, no podemos comprender el Antiguo Testamento sin el Nuevo, pero no podemos comprender el Nuevo sin antes mirar el Antiguo. En realidad el Nuevo Testamento no es tan nuevo, porque los apóstoles y los escritores tomaron del Antiguo y lo escribieron aplicándolo a la primera venida del Mesías. Y este es uno de los ejemplos. Por eso algunos han llamado a Isaías el profeta evangélico, el evangelista del Antiguo Testamento, porque es aquel que habla más claramente o más de manera más entusiasta acerca del Mesías prometido. Y cuando miramos en nuestro alrededor, en nuestro propio contexto, en nuestro propio país, cultura y en nuestro propio continente, podemos ver a nuestro alrededor algo desalentador.
Es como si cada uno de los suramericanos estuviéramos atrapados en nuestro país sin posibilidad de irnos a otro, porque parece que los medios de comunicación nos muestran que si nos vamos de Guatemala llegamos a Guatepeor, como que todo está peor en los países vecinos, y por si fuera poco en el de nosotros también. En realidad esto aplica para todo el mundo entero, pero en nuestro contexto aplicado encaja exactamente lo que dice el versículo 22. Mirarán a la tierra y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. O sea que cuando miramos a nuestro alrededor lo que vemos es temor, oscuridad. La gente vive en miedo. El miedo por un colapso económico, el miedo por la violencia, por tantas cosas. Pero el mundo vive en oscuridad porque carece de una comprensión, de una cosmovisión bíblica. Porque el mundo y desafortunadamente mucho pueblo cristiano no comprende cuál es el plan de Dios para el mundo, cuál es el plan de Dios dentro de su reino. No comprendemos a veces cómo podemos mirar el mundo con los lentes divinos. Y a veces somos confundidos por los medios de comunicación, por la educación, escuchamos más a los expertos de afuera en lugar de comprender o buscar entender mejor al experto, al creador, al Señor del cielo y de la tierra. Y la gran pregunta que muchos tienen es, ¿será que Dios tiene un plan? ¿Será que Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que sucede a nuestro alrededor? ¿Será que la esperanza estará solamente en hacer fiestas, en alegrarnos, comer y alegrarnos porque al final mañana moriremos? ¿Será que Cristo tiene un pensamiento acerca de toda esta oscuridad que venimos experimentando en Colombia y en el mundo entero? ¿O será que Dios nos ha abandonado? ¿Será que la esperanza de su regreso es tan lejana? En esos versículos que leímos hay una palabra clave y cada pasaje siempre tiene palabras claves. Cuando lea la Biblia, trate de subrayar, o si no le gusta ver su Biblia subrayada porque queda como un arco iris, tome un cuaderno y anote palabras claves que le llamen la atención. Una de las palabras claves acá es luz, la luz. Y el concepto de luz ha estado desde el principio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y el Evangelio de San Juan comienza diciendo, Él era la luz, y la luz vino a los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la comprendieron. Y por eso el mundo vive como vive. Por eso cada vez los valores y la estructura social que Dios ha creado se resquebrajan y se parten. En Romanos capítulo 1 leemos que se entenebrece el corazón de ellos y en sus necios razonamientos. Por eso cuando el hombre rechaza la luz de la revelación de Dios, no le queda otra opción que vivir en la miseria de la oscuridad. Pero el pueblo de Dios siempre ha tenido esperanza y en medio de todas las épocas, en medio de todas las situaciones y de las edades, el pueblo de Dios ha cantado, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Siempre ha habido esperanza para el pueblo de Dios de que haya luz, iluminación, de que haya esperanza, de que haya fortaleza, consuelo, solución a nuestros problemas. Un hombre se puede, como decimos nosotros, se puede ahogar en un vaso de agua, pero otro hombre se puede salvar en todo un océano si tan solo encuentra un pedazo de madera. A veces es cuestión de perspectiva, de cómo vemos el cuadro global de las cosas gracias a la luz que la palabra de Dios nos provee. Así que el concepto de luz se repite por la Biblia. También los apóstoles lo reafirman. El apóstol San Pablo dice que Jesucristo resplandece en nuestros corazones. Y el mismo Pedro dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y el último capítulo del Antiguo Testamento termina diciendo que alumbrará el sol de justicia.
el sol de justicia. ¿Y qué pasa cuando sale el sol? Las estrellas se esconden. La iglesia, según Apocalipsis 1, son como estrellas que están en la mano de Jesucristo resucitado. Y cuando el sol de justicia sale, las estrellas se hacen a un lado para que Él brille. Y de eso entonces, a la luz, valga la redundancia, a la luz de toda esa luz que tenemos en la Escritura, vamos a mirar este pasaje. Y este pasaje de Isaías. Y puede que usted no esté familiarizado con este pasaje, con este texto bíblico, pero por eso vamos a hacer lo posible por explicarlo. Entonces, tenemos en el versículo 9, dice que no habrá más oscuridad. En el versículo 9 se nos menciona 3 ciudades: Neftalí, Zabulón y Galilea. Para poder comprender qué quiere decir ese pasaje, que no tendrá tanta oscuridad como en el pasado, necesitamos ver una historia de 3 ciudades. Una historia de 3 ciudades: Zabulón, Neftalí y Galilea. Cada una de esas ciudades tiene su propio historial dentro del plan que se ha desenvuelto a través de la historia humana y a través de la Biblia, el plan de redención. Estas 3 ciudades estaban ubicadas dentro del pueblo de Israel y cada una de ellas estaba bajo promesas gracias a los pactos hechos con Dios en el pasado. Pero actualmente, cuando Isaías está escribiendo esto, aproximadamente unos 800 años antes de la venida de Cristo, están en tinieblas, están en tribulación. La gente miraba a la tierra y están en angustia. No tienen esperanza. Pero como he mencionado, son 3 ciudades dentro del pueblo elegido de Dios que estaban bajo pactos, los cuales incluyen promesas. En la Biblia los pactos están desde los inicios. Y los pactos que Dios ha hecho con hombres o con la nación de Israel han tenido por lo general 2 elementos principales: promesas y amenazas. Así que depende de las promesas o de las amenazas la condición de estas ciudades. Si están en oscuridad es porque no alcanzaron las promesas y las amenazas llegaron sobre ellos. Un ejemplo es Adán, el primer hombre. El Señor le prometió vida eterna si no comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo amenazó diciéndole de que si comía ciertamente morirás. A estas mismas ciudades el Señor les ha prometido, les ha hecho muchas promesas. Por ejemplo, para los que estén tomando nota, en Deuteronomio 33:18 Él dice: y a Zabulón, alégrate cuando salieres. Le promete que su salir y su entrar será alegre, será próspero. Salmo 68:26 también nos dice: en congregaciones bendecirán a Dios la estirpe de Israel, y en medio de ellas Zabulón y Neftalí. Les hizo promesas que tienen que ver con sus descendientes, que serían de la estirpe, de la descendencia de Israel, del pueblo escogido, y que cuando ellos son leales al Dios que los rescató de la esclavitud, entonces prosperarían y su linaje sería una bendición de generación en generación. Entonces hay un lugar especial dentro del plan de redención, dentro del pueblo de Dios, para estas 3 ciudades: Neftalí, Zabulón y Galilea. Pero para poder recibir esas promesas hay unas condiciones, y esas condiciones son ser leales al rey que los conquistó. Es como cuando nosotros somos leales al pagar nuestros impuestos, se nos garantizan ciertas seguridades. De esa misma manera el pueblo de Dios debía ser leal ante su soberano, ante su conquistador. De esa manera Él garantizaría su bendición eterna para ellos. Pero no fue así. Y esto sirve para ejemplo de que toda la humanidad y cada ser humano que existe y ha existido, exceptuando a Jesucristo, sobre la tierra, tiene las mismas inclinaciones a pecar. Es un ejemplo de que el hombre es incapaz
absolutamente de cumplir los mandamientos que Dios ha escrito. En Jueces 1 vemos que Zabulón no echó a los paganos afuera de la tierra prometida. El Señor les dijo: ustedes van a ir a la tierra prometida, necesitan sacar a todas las naciones paganas, los que sacrifican a los otros dioses, los que hacen sacrificios humanos, etc. Y deben sacarlos para yo reinar en medio de ustedes como Dios único, como soberano. Pero ellos no lo hicieron, sino que conservaron algunas de esas naciones paganas y como consecuencia se mezclaron. Aprendieron sus prácticas y no fueron fieles a las condiciones que Dios les había dado. Pero a medida que avanza la historia, estas ciudades siguen conservando la bendición de Dios. No obstante, en la era dorada del reino con Salomón, se repite el mismo patrón pecaminoso. Podemos ver de nuevo la incapacidad del ser humano para cumplir en un 100% las demandas de la ley y las demandas que Dios pone sobre su pueblo. En 1 de Reyes 9:11 vemos que Salomón conservó habitantes paganos en Galilea. Salomón construyó el templo, construyó casas, se hace amigo de un rey de una nación vecina que se llama Hiram, le regala unas tierras y conserva a esos habitantes que no conocen la ley que el Señor les dio por medio de Moisés, que no conocen sus promesas, y los conservó en la tierra de Galilea. Todo parece ser que a Salomón le interesaba que hubiera un comercio internacional con otras naciones, porque Galilea está ubicada cerca del mar y cerca del río Jordán, lo cual permitía que los barcos descargaran materiales para él construir todas sus casas, sus ostentadas edificaciones. Así que vemos que es una historia de 3 ciudades, y esa historia de 3 ciudades es la misma historia suya y mía. El Señor ha hecho promesas y amenazas, pero como seres humanos hemos nacido en pecado, incapaces de cumplirlas, y por eso hemos vivido una vida sin Cristo en el pasado, en obscuridad. Así que hasta el momento vemos que el quebrantar las leyes o las condiciones de esos pactos o esa alianza que hace Dios con su pueblo trae las consecuencias, las amenazas. Promesas, amenazas. Las promesas son de la vida eterna y bendición, entrar y salir en este mundo, prosperidad. Pero las amenazas son enfermedad, el miedo, el temor, la pobreza. Y estas ciudades fallaron a cumplir esas condiciones, a ser fieles a su rey soberano. Por eso entonces en el pasaje que tenemos nos dice que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y dice: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, por Galilea de los gentiles. Es una promesa a tres ciudades, que ya están experimentando las dificultades de tener que lidiar con la disciplina de Dios por ser desleales a Él y buscar la amistad con otras naciones y con otros reyes paganos. Y en consecuencia aprender prácticas paganas, porque los paganos en ese entonces no eran como los paganos de hoy. Hoy en día le llamamos al paganismo adorar a la Virgen María, al niñito, a la estatua del niñito Jesús, o a miles de imágenes. Pero el paganismo de aquella época era más fuerte. El paganismo tenía que ver con sacrificar a los bebés recién nacidos sobre un altar. Claro que hoy en día los médicos lo hacen profesionalmente. En aquel entonces también hacían promesas a sus dioses y se sajaban, se cortaban con cuchillos sus cuerpos. El paganismo era algo fuerte. O adoraban o mejor dicho, consultaban a los muertos. La hechicería y todas esas prácticas. El paganismo, aunque lo vemos hoy en día también, era mucho más oscuro y tenebroso que hoy.
Porque hoy en día la influencia del evangelio y el cristianismo ha llegado tan lejos que esas cosas se han reducido muchísimo. Entonces, estas naciones históricamente disfrutaban la bendición de Dios, la riqueza de vivir bajo un rey, ser gobernados, tener la bendición de vivir dentro de una comunidad, de un pueblo escogido, de un pueblo cuyas promesas eran eternas, de que Dios gobernaría eternamente sobre ellos. No obstante, debido a su rebelión, sucede algo poco tiempo después de que esta profecía de Isaías 9 es escrita. Poco después de que esta profecía es escrita, estas tres ciudades, mejor dicho, toda la nación de Israel es tomada de su tierra prometida y trasladada a una tierra extranjera. Llegan naciones mucho más bárbaras, mucho más violentas, con menos respeto por la dignidad humana, y los trasladan, separan sus hijos de sus padres, los llevan como esclavos después de ser libres hacia una nación extranjera donde hablan otro idioma, donde tienen otras prácticas, donde tienen cientos de dioses, son obligados a adoptar esa adoración a otros dioses, no hay sacerdotes que les enseñen la palabra de Dios, ya no hay más profecía. Y adivine quiénes son las primeras ciudades en sufrir ese traslado: Neftalí, Zabulón y Galilea. Eso lo pueden ver en 2 de Reyes 15:29. Llega el rey pagano, un rey malo, y los traslada. Primero, empiezan las primeras ciudades en experimentar las tinieblas, la oscuridad. Por eso el versículo nos dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. La primera vez que la tierra de Zabulón experimenta las tinieblas es cuando son trasladados. Y ahí el profeta dice que fue livianamente. ¿Por qué livianamente? Porque viene lo peor. Vienen alrededor de casi 500 años de esclavitud hasta la venida de Jesucristo. O sea que serían muchos años de tinieblas, muchos años de sufrimiento y de vivir bajo la maldición, bajo las amenazas de haber sido desleales, lejos de la tierra prometida, tal igual que Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín, viviendo en tierra extraña. Así que son los primeros en sufrir, y ese sufrimiento trae consecuencias. Imaginémonos acá en Colombia, o mejor dicho, en los Estados Unidos, con muchas situaciones migratorias. Han habido ocasiones en que despachan a los hijos separados de sus padres y los despachan para México o para Sudamérica. Imagínense el dolor de los padres ser separados de sus hijos y sin saber a dónde están o a dónde irán. Como que los gobernantes no tienen corazón y no les importa separar a las familias. O en la época de esclavitud, cuando traían esclavos, una familia de esclavos, y los vendían, pero los vendían solo si el hombre era musculoso y muy trabajador, tenía un precio, pero si el amo lo quería comprar con sus hijos, valía más, y si no tenía el dinero o no quería, pues lo separaba y listo. Algo así sucedió aquí. Eran separados de sus familias, separados de sus sembrados, de sus casas, separados de su idioma, separados de sus leyes, separados de su templo, de su tabernáculo, de su profecía, de sus promesas, completamente en las tinieblas, en el caos, en el miedo, en la pobreza. Cuando tenían su propia tierra y podían trabajar para ellos, ahora trabajan para otro rey que es cruel y es violento, no solo con ellos, sino con muchas otras ciudades. Y estas tres ciudades, Neftalí, Zabulón y Galilea, son las primeras en sufrir esas atrocidades. Y al sufrir esas atrocidades en el exilio, sufren la oscuridad, las tinieblas y la tribulación.
Y hay una razón por la cual Isaías dice Galilea de los gentiles. Si Galilea queda dentro del pueblo de Dios, ¿por qué no dice Galilea de Israel? O Galilea de Judá, o Galilea del pueblo de Dios. Dice Galilea de los gentiles. La Galilea de los gentiles se volvió una especie de apodo, porque debido a que ellos se mezclaron con naciones paganas, porque imagínense que hayan en una habitación colombianos, argentinos, españoles, chinos, comienza una mezcla de culturas, una mezcla de creencias. En ese entonces, el pueblo de Dios se mezcló con un poco de naciones paganas y su raza, su linaje se contaminó. En otras palabras, la raza especial judía se contaminó, se empieza a contaminar y ya no los ven como judíos genuinos. Ya no los ven como hebreos que vienen de Abraham, ya no los ven como hijos de Abraham, sino que los ven como una mezcla, como mestizos, gentiles, mezclados, contaminados, ya no son originales. Es como los paisas, ¿cierto? Hay paisas originales y hay paisas que no son originales, porque nacimos aquí. Algo así. Y Bucaramangas también. Y esto dura alrededor de unos 500 años. Galilea de los gentiles. O sea, ya Dios no tenía planes con ellos. Ya Dios, que se va a interesar por un pueblo mezclado, un pueblo contaminado, un pueblo que ya no viene de la simiente de Abraham, un pueblo que se le olvidó el lenguaje hebreo, un pueblo que ya ni siquiera sabe leer ni entiende las escrituras, unas 3 ciudades que perdieron toda esperanza en que su entrar y su salir fuera una bendición, en que sus hijos y sus nietos alcanzarían la salvación de Dios, porque como están en prisión, como están en exilio, en esclavitud, no había esperanza. Es como si condicionaran a Dios a su situación. Como hemos sido infieles, ya Dios nos mirará. Hay gente mejor que nosotros. Y exactamente eso empezó a pensar el pueblo judío. De esa manera, llegamos a las primeras páginas del Nuevo Testamento y pasan casi, como les menciono, casi 500 años aproximadamente, en donde están los judíos puros, hijos de Abraham, los rectos, los fieles, y están los gentiles. Galilea de los gentiles. Por favor, Galilea de los gentiles. El rey jamás visitaría a un grupo de gente que se mezcló con gentiles. El Señor jamás miraría a gente que ha fallado, gente que se preocupa, gente que se entristece, gente que es afectada por los problemas. El Señor mira a gente fuerte, gente echada para adelante. Así pensaban los judíos del Nuevo Testamento, porque al fin y al cabo los judíos eran la raza escogida, el pueblo especial. En San Juan 7:52 tenemos una señal de qué pensaban en aquella época sobre los galileos. Decían: de Galilea nunca se levantó profeta. O sea, ya había tanta fama, ese apodo empezó a tener tanto significado, porque como a uno le repiten las cosas y termina creyéndoselas, le repitieron tanto que eran Galilea los gentiles, que la gente creía y vivía que de ahí ya no, jamás hubo profeta. Tenemos a Moisés, Elías, David, Eliseo, pero de Galilea ninguno de ellos era de Galilea. Así que si usted es de Galilea y cree saber algo, váyase a casa. Y por eso estamos hablando de las promesas del Mesías. Y como cantamos ahora, de Emmanuel, del Hijo prometido, el príncipe de paz. Y pudiéramos no necesitar el Nuevo Testamento para hablar de Cristo, porque solo piensen los apóstoles, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos predicaban a Cristo con el Antiguo Testamento. La primera epístola del Nuevo Testamento se escribió casi 40 años después de Cristo. Pero gracias a Dios por el Nuevo Testamento, por la revelación inspirada que confirma todas las promesas hechas
de un Salvador que salvaría a una humanidad y tendría misericordia primeramente de 3 ciudades que estaban en tinieblas. Un Dios que ha hecho un pacto incondicional, con promesas eternas, que no depende de nuestra fidelidad, aunque paréntesis, somos llamados a ser fieles y debemos querer ser perfectos. Pero ya no depende de nuestra fidelidad alcanzar esas promesas, porque el Mesías, el Hijo de Dios, la luz que se hizo carne, ahora cumpliría las condiciones en nuestro lugar de parte de nosotros. Y cuando la luz que estuvo en la creación y que dijo sea la luz, y fue la luz, es la misma que se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios que estuvo presente en la creación, el Hijo de Dios que estuvo presente en todas las promesas del Antiguo Testamento y está presente en esta promesa, esta profecía de Isaías, comienza su ministerio como la luz que ilumina a las ciudades más despreciables, más tenidas en poco por el mismo pueblo. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Versículo 12. O desde el 13. Mateo 4, 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Póngale oído. Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién iba a imaginar que la simiente de Abraham, que el hijo de David, que la luz que iluminó el universo, vendría de primero a las ciudades más tenebrosas, más oprimidas, en más oscuridad? Muchos judíos dirían: el Señor va a venir a donde nosotros los fariseos que conocemos la ley, porque en esta iglesia sí conocemos la ley. El Señor debe estar aquí de primero. Pero no fue así. El Señor llegó a las ciudades que menos lo esperaban. ¿Acaso usted esperaba que el Señor llegara a su vida alguna vez? ¿Lo buscó usted arduamente desde que nació? Desde que aprendió a hablar, lo primero que hizo fue hacer una oración y decir: Señor, me arrepiento, ven a mi vida y alúmbrame. Por supuesto que no. A lo mejor nuestras primeras palabras fueron un llorido por la imposibilidad de pecar más. Pero ninguno de nosotros lo buscó, Él vino a nosotros. Y lo interesante es que esa es la introducción del Evangelio de Mateo. Mateo lo introduce justo después de enfrentar la tentación contra Satanás. Mateo se dispone a conectar las profecías de Isaías y a demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de David. Y lo hace justo después de la tentación. Inicia su ministerio a los 33 años en estas ciudades que fueron las primeras en ir al exilio y que todavía estaban sufriendo las consecuencias de ese exilio. Cristo, igual que en la creación, viene a unas ciudades donde hay caos. Viene a nuestras vidas donde hay caos, donde hay confusión, donde las tinieblas sobrevuelan sobre la faz de las aguas, sobre nuestras almas. Y viene a estas ciudades de primero y hace el énfasis, se asegura de decir que vino a Galilea de los gentiles, a la ciudad marítima. Eran las ciudades más sufridas. Y no es una sorpresa que Juan el Bautista empieza predicando en el Jordán. El río Jordán rodeaba Galilea. Así que él vino preparando los corazones en las ciudades más sufridas para luego el Señor alumbrar por completo con su primer advenimiento en esta tierra. Ahora,
Los conceptos de oscuridad y tinieblas todavía nos pueden ser un poco abstractos. ¿Cómo nosotros comprendemos a qué tipo de tinieblas se refiere el profeta? ¿Y a qué tipo de tinieblas vino Jesucristo a estas tres ciudades en particular, Neftalí, Zabulón y Galilea? ¿De qué manera las tinieblas les oprimían? No es que el clima estaba malo y siempre había nubes encima de ellos y todo era oscuro. El sol siempre ha salido igual sobre buenos y sobre malos. Pero San Mateo sí nos da una clave de qué tipo de tinieblas oprimía y amenazaba a estas apreciadas ciudades del pueblo escogido de Dios. En otras palabras, las consecuencias de vivir la disciplina, las amenazas y el exilio trajo tremenda oscuridad sobre las almas de los que habitaban estas ciudades. En Mateo 24, en el mismo capítulo, el 23, se nos dice que Jesús fue sanando todas enfermedades y toda dolencia. En otras palabras, Satanás reinaba oprimiendo, poseyendo a las personas, habían endemoniados, empobreciéndolos, habían ciegos, también robándole a los creyentes toda esperanza de luz. Y dice el texto, diversas enfermedades. Habían tantas enfermedades que ni siquiera el autor las puede mencionar todo. Él dice, había diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. De esa forma se manifiestan las tinieblas en nuestro mundo. Lo digo de nuevo, diversas enfermedades. ¿Acaso no hay diversas enfermedades? Tormentos. ¿Acaso no hay tormentos en el mundo? ¿Acaso podemos asumir que todas las personas duermen pacíficamente cada noche? Endemoniados. Personas poseídas con totales tinieblas. Endemoniados. Lunáticos. ¿Se ha puesto a pensar por qué les llaman lunáticos? Porque no podían ver la luna llena. Pero no eran hombres lobos, no. Lunáticos y paralíticos, no podían ni moverse. Todo eso eran expresiones espirituales. O sea, eran enfermedades y situaciones reales, pero expresiones espirituales de la condición de cada ser humano que hay en el mundo. Paralíticos, para servir a Dios, para seguirlo, incapaces de levantarse de su condición de pecado. Lunáticos, esquizofrénicos, endemoniados, incapaces de tener una mente sobria, incapaces de abandonar las adicciones, atormentados, con delirios, con depresiones, con deseos de suicidio, diversas enfermedades genéticas, ceguera, tantas cosas. Ceguera para ver la luz, oscuridad espiritual. A eso vino Cristo, de una manera elocuente, de una manera maravillosa. A las primeras ciudades más miserables y más despreciables, donde más se manifestaban las tinieblas en la humanidad, vino como la luz que alumbra a todo hombre que vive. Y Cristo comienza a hacer milagros. Isaías es un libro tremendo porque nos habla exactamente todo lo que hay en el Nuevo Testamento. Isaías 25:8 nos dice que destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de los rostros y quitará toda vergüenza. Esto se lo cumplió a estas tres ciudades, a Neftalí, Zabulón y Galilea. Enjugó el Señor toda lágrima. Él vino en ese instante a liberar a los cautivos, a los exiliados, pero no simplemente de liberarlos de un emperador que los oprimía, sino a liberar sus almas, a liberar su ceguera espiritual, a alumbrar toda su alma y a hacer una obra nueva, a transformar su humanidad a un estado legítimo y original que se perdió cuando llegó el pecado.
Por esa razón, en el mismo pasaje base donde hemos estado estudiando, en el versículo 5 se nos dice que un hijo nos es dado. O sea, esa fue la primera Navidad para esas 3 ciudades. Y en aquel tiempo también tenían la práctica de poner luces en la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que no había electricidad. Y ponían luces, velas. Y en ese momento Jesucristo se para y dice: yo soy la luz del mundo. Es la primera Navidad. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, es decir, la autoridad, el dominio, el poder, la potestad de decir a las tinieblas: huye, es de Él. Por eso dice que lo dilatado, es decir, lo demorado. Recuerda que al principio de la profecía decía livianamente como en el pasado. O sea, muchachos, viene lo peor. Pero lo dilatado, lo demorado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Ni siquiera dice sobre Israel, sino sobre su reino, porque su reino traspasa los límites de toda nación, de toda lengua, de toda raza, etc. Así que podemos ver cómo el Hijo de Dios es la luz que ilumina al mundo, y cómo desde el Antiguo Testamento y desde un pasaje como el de Isaías, escrito hace como casi 3.000 años, 2.500 aproximadamente, tal vez más, tal vez menos, y cómo absolutamente todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento está contenido dentro del Antiguo. Hermano, y cuando usted empieza a saborear estas páginas del Antiguo, usted empieza a conocer mejor al Señor y empieza a saber que las cosas, que su plan ha sido siempre el mismo. Y como termina diciendo ese pasaje, desde ahora y para siempre es para siempre, o sea, eternamente. Ahora, hemos aprendido entonces que al mirar a nuestro alrededor hay tinieblas, hay tormentos, hay preocupación, hay amenazas, hay muchas cosas. Los medios de comunicación nos confunden. Cuando usted mira las redes sociales, solo examine cómo se siente después de mirar las redes sociales. Siente ira, siente indignación, siente desánimo al ver tantos memes negativos, al ver tantas entrevistas, tantas violencia, tantas cosas. A lo mejor le quedaría bien apagarlo por un tiempo. ¿Hay esperanza? ¿Un colapso económico? Tantas enfermedades, muchos de nosotros padeciendo enfermedades, tantas cosas, las drogas. Como comenzamos diciendo, nuestro mundo está en tinieblas, porque el mundo ha decidido rechazar la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Estamos en tinieblas a nuestro alrededor, hay tantas cosas, pero lo invito a que mire el versículo 16 de Isaías 9, donde estamos. Y observe lo que dice. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Sus gobernados son perdidos. O sea, todos son consecuencias del pecado. Al fin y al cabo, el gobierno y el Estado está compuesto por personas que han rechazado la luz de Cristo. Sus gobernadores son engañadores. Sus gobernados, perdidos. Así que la razón por la que hay oscuridad y tinieblas en nuestro continente y en nuestro país no es debido a que necesitamos protestar más, a que necesitamos más cosas gratis, a que necesitamos mejores condiciones. El problema está en que la luz de Cristo es lo que debe alumbrar a todo hombre. La solución no está en mejores políticas, está en que alumbre la luz de Cristo por medio de nosotros, comenzando desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro lugar de estudio, desde donde sea que nosotros vivamos de lunes a domingo, y comenzará a alumbrar un poquito a poco
Si los corazones son transformados, el mundo será transformado. Si los corazones son cambiados, la iglesia será un luminar mucho más grande para la ciudad. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre. Es lo mismo que dice Pablo en Efesios 5: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Solo Jesucristo es la solución. Nuestra esperanza a nuestras dificultades, a nuestros desafíos, a nuestra pobreza, a nuestros problemas inesperados, a nuestras enfermedades, a nuestras dolencias, no está en lo que los demás puedan hacer por nosotros. Está en Cristo, quien es la luz. Solo Él puede alumbrarnos nuestro corazón y nuestra mente para ver claramente, para poder decidir mejor, para poder vivir dentro de nuestra casa, en nuestro trabajo. Si no nos importara el mundo, si miráramos menos el mundo y miráramos más a Cristo, nuestra mentalidad cambiaría. Pero miramos más el mundo, miramos más alrededor, miramos más dentro de nosotros, y al último que miramos es a Cristo, como si fuera un hombre idealista o desconocido para nosotros, lejano. Pero deberíamos comenzar a mirarlo a Él, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No importa qué cansados estemos, necesitamos pasar más tiempo con Él. Es interesante, por último, en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ya vimos que se cumplió cuando Cristo vino por primera vez. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué le suena la expresión sombra de muerte? ¿Dónde más la ha escuchado? ¿Le suena familiar? Salmo 23. Exacto, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Piense, ¿quién hizo esa oración cuando vino a un mundo de tinieblas? Al mundo que Él creó y vino y lo encontró como un desastre. Al mundo bueno en gran manera que creó, y cuando vino hecho hombre lo vio en tinieblas, en tribulación y en angustia. ¿Quién hizo esa oración del Salmo 23? Fue Cristo mismo, sí, fue David, pero Cristo mismo cuando vino a la tierra oró: Padre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y esa es la prueba de la resurrección de Cristo, porque Él vino a un mundo de tinieblas a alumbrarlo, y solo Él podría triunfar y conquistar sobre tanta miseria que encontró en este planeta. Imagínese Él con sus manos crear un hombre perfecto y una mujer del polvo de la tierra, y ahora tener y verlo de tú a tú, paralítico, ciego. Imagínese el dolor de Él como creador y ver a su creación en la miseria y en la oscuridad. La luz de Cristo es la que alumbra entonces. Y Él ha sido el triunfador y el que ha traído luz a el mundo entero. Solo Cristo es la esperanza a todo el planeta, porque Cristo es exclusivo. Solo Cristo jamás pecó. Solo Cristo dijo: volveré. No piense en ninguna película, no estoy haciendo referencia a película. Volveré. Y a los 3 días volvió. Ningún otro iluminado o profeta o escritor ha resucitado entre los muertos. Por eso el libro de Isaías contiene el Evangelio, el cual es decodificado en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21 nos dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Justo cuando el apóstol escribe: enjugará toda lágrima de los ojos. Él hace todas las cosas nuevas. ¿Y cómo lo hace? De la misma forma en que lo hizo en la creación, resplandeciendo. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 4:4 dice: el que resplandeció la gloria de Dios en nuestros corazones, en el rostro de Jesucristo. Dios primero comienza iluminándonos. De otra manera no le pediríamos perdón por nuestros pecados, porque en tinieblas no los podemos ver.
Pero cuando Él ilumina nuestra conciencia, cuando nos ilumina con su palabra, entonces podemos ser transformados y comienza una nueva creación y comienza una vida llena de luz. Por eso cuando usted peca o cuando falla, inmediatamente se siente redargüido, se siente mal, porque ahora es la luz de Cristo que le alumbra. De lo contrario no sentiría nada. Su conciencia sería como un callo donde no siente nada. Pero gracias a Dios que cuando usted peca se siente mal, porque es la luz de Cristo por medio de su santidad. Y quiere que le diga por qué a veces no puede pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, porque su pecado se lo impide. Porque usted no puede orar mucho tiempo ante un Dios que es puro, impecable y limpio, cuando usted ha tenido pecados o costumbres o hábitos que no ha querido abandonar. Necesita despertar y que le alumbre la luz de Cristo para que ese caos vaya tomando forma y vaya siendo transformado. Otra forma en que este pasaje nos puede consolar es que, de nuevo, nuestra esperanza no debe estar en nadie más. No importa los desafíos, hermanos, tenemos un mundo caótico, un mundo donde tenemos temor, pero Cristo reina, Cristo gobierna. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. El trigo crece, pero la cizaña también. En el mundo hay caos, pero también hay luz. Ambas cosas son paralelas hasta que venga la consumación del reino de Dios. Así que, hermano, mejor dicho, no deje sus problemas, lúchelos al lado de Cristo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero a veces nos caemos al océano y si encontramos una tabla podemos ser salvos. Y Cristo es suficiente en cualquiera de los dos escenarios, en cualquier problema. Así que hemos aprendido que las ciudades especiales del pueblo de Dios, Neftalí, Zabulón y Galilea de los gentiles, estaban bajo promesas, bajo un pacto con Dios, fallaron a esas promesas, las amenazas y maldiciones vinieron sobre ellos, ya no había esperanza, pero Cristo viene de primerito a ellos, los que estaban más necesitados, a donde no había salido nada bueno. Y de esa misma manera sucede en nuestras vidas. Cuando no tenemos esperanza, cuando no pensábamos que Dios nos amaría, Él llega a nuestra vida. Por eso esa es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es el advenimiento, la luz, el sol de justicia, la estrella que nace en el oriente. Es Cristo, la luz que alumbra a todo hombre que vive, cuando nace y cuando lo redime, cuando lo crea y cuando lo redime. Y hermanos, espero que este mensaje sea de consolación. Les recomiendo que vuelva a leer el capítulo 9 de Isaías junto con Mateo capítulo 4, los cuales hablan de la profecía y su cumplimiento. Le invito a que oremos. Señor, gracias por tu palabra. Vivimos en un mundo sumido en tinieblas, donde Satanás es el Dios de este siglo y a veces parece difícil verte. Un mundo de pecado, de hombres inventando pecados. Y sin embargo, Señor, estamos nosotros como iglesia, como tu pueblo, aquí congregados, buscando tu rostro, abriendo nuestro corazón para que nos hables. Tus redimidos, nos has llamado a tu luz admirable. Nos has hecho resplandecer tu gloria en la faz de Jesucristo. Señor, y aunque en todos hay un progreso diferente, en todos haces una obra nueva cada día. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestra fe, ayúdanos en nuestra confusión, permítenos verte, conocerte mejor, ilumínanos más y más, danos más luz, alúmbranos más y más, que podamos conservar nuestra tranquilidad, nuestra paz, disipa las tinieblas y ayúdanos a vivir como hijos de luz en todos los lugares, en todo momento. Haznos ver gran luz y que tu luz resplandezca eternamente sobre nosotros.
Gracias, Cristo, por haberte hecho hombre, por estar aquí presente por medio de tu Espíritu Santo, por andar en el valle de sombra de muerte y por triunfar. Te honramos y te adoramos por todos los siglos. Amén. Amén.